Detienen al alcalde poblano. Senado revisará estrategia de seguridad del presidente López Obrador. Es uno de los pendientes. Y más de 100 autodefensas avanzan a Ciudad Victoria para enfrentar a policías y liberar al líder. Nos vamos a tener que ir. Hay gente armada, nos vamos a tener que ir. Bienvenidos al Caporal del 6 de julio. Comenzamos. La alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, Sandra Cuevas, electa por el PRI, el PAN y el PRD, acudió este miércoles 6 de julio al Tribunal de Justicia Administrativa para impugnar la sentencia que ordena su destitución. Recordarás, el tribunal decidió destituirla del cargo durante un año por una falta administrativa relacionada con el abuso de funciones al ordenar el cierre del Deportivo Gueratao. Sandra Cuevas llegó entonces al tribunal escoltada en esta camioneta que ves en pantalla. Una camioneta sin placas, ni un permiso que justifique el por qué no tenía estas placas. No se trata de la primera vez que la alcaldesa circula en un vehículo sin placas. En septiembre del año 2021 se reunió con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y llegó a esa reunión en esta otra camioneta también sin placas. Y en octubre de ese mismo año fue captada viajando en una camioneta con las placas modificadas también, como ves en pantalla. Todo esto evidentemente fuera de la ley, y Sandra Cuevas sobre ello ha gozado de impunidad. Te presento ahora a Miguel Maceda Carrera. Te lo muestro en pantalla. El alcalde de Piaxtla, Puebla. Electo por los partidos del PT y Morena, Miguel Maceda Carrera es hermano de la diputada federal Nelly Maceda Carrera. El alcalde estuvo varios días desaparecido de manera voluntaria, es decir, no se sabía en dónde estaba desde que un hombre murió en la comandancia, golpeado por policías municipales. Había sido detenido ese hombre por alterar el orden público. De hecho, el 21 de junio, policías de la Agencia Estatal de Investigación catearon la comandancia del municipio, en donde fueron incautadas armas y patrullas. Incluso el gobernador, el morenista Miguel Barbosa, aseguró que ya se había reunido con él para abordar la crisis en el municipio y ver la conformación de una nueva policía municipal. Sin embargo, finalmente, este miércoles 6 de julio, Miguel Maceda Carrera fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación en un operativo realizado en el centro del municipio. Ya tienen abierto el ayuntamiento, funcionando, emitieron una convocatoria para relevar y tener una nueva policía municipal, y van a dar la cara. Van a estar hablando con la gente de Piaxtla para poder informar de todo. En los últimos días se han hecho críticas a la estrategia de seguridad del gobierno federal desde diferentes sectores. El más reciente por parte de la Iglesia. Finalmente, estas críticas tuvieron eco en la Cámara de Senadores. Este martes 5 de julio, la Junta de Coordinación Política del Senado acordó la creación de una comisión que aportará pruebas para replantear la estrategia de seguridad pública. El presidente de la comisión va a ser el senador morenista Rafael Espino. Todo esto ocurre en la Cámara Alta, dado que es facultad de los senadores revisar justo la estrategia de seguridad del país. Esta comisión aparece luego de que el 4 de julio el senador Ricardo Monreal, también morenista, consideró importante revisar la estrategia de seguridad del gobierno federal. La seguridad pública es un fin esencial del Estado-Nación y es uno de los pendientes de mayor complejidad en nuestro país, porque pareciera que la violencia y el crimen organizado no ceden. Y un día después de que fue anunciada la creación de esta comisión en la Cámara de Senadores, es decir, hoy, miércoles 6 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con miembros de su gabinete de seguridad en Palacio Nacional. Esta reunión ocurre también a una semana de la visita de López Obrador a la Casa Blanca. Se reunieron aquí, en Palacio Nacional, a donde llegaron el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, secretaria Rosa Isela Rodríguez, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, el titular del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez Zapata, el subsecretario de Seguridad Pública Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja,
y el subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Ciudadana y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, César Yáñez. La reunión ha sido de carácter privado, así que al momento no se saben las medidas o acuerdos tomados al interior. Este martes 5 de julio te platiqué de la detención de Octavio L. Te lo muestro en pantalla. El principal dirigente de la columna armada, general Pedro J. Méndez, con operaciones en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas. De hecho, sobre este grupo te he platicado ampliamente en videos anteriores. Encuentras esos videos en la lista de reproducción Noticias de Tamaulipas. Este grupo de autodefensas apareció para defenderse inicialmente de la delincuencia organizada, pero ahora está siendo señalada de trabajar en conjunto con la delincuencia organizada, principalmente por la establecida en el Golfo. Octavio está siendo acusado de secuestro, extorsión y homicidio. Él fue detenido en Monterrey, Nuevo León, aunque, como te decía, su zona de operaciones en Tamaulipas. De hecho, tras su captura, integrantes de los autodefensas cerraron la carretera Ciudad Victoria-Monterrey desde la noche de ayer, en protesta por la detención. Y hoy, a bordo de 150 vehículos aproximadamente, comenzaron a circular con rumbo a la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria. Incluso reporteros que han querido consignar este avance han sido golpeados. Y aquí estamos viendo cómo están avanzando. A la altura del kilómetro 40 de la carretera, en el municipio de Padilla, todos estamos hablando de la carretera que comunica Monterrey con Ciudad Victoria. En el municipio de Padilla, elementos del Grupo de Operaciones Especiales atravesaron patrullas para frenar el paso de los autodefensas. Sin embargo, su bloqueo fue retirado horas después, lo cual permitió que continúe el avance de los autodefensas. Y en los municipios de Villagrán y Güemes, policías estatales comenzaron ya a desviar finalmente a los automovilistas para evitar que se encuentren con este bloqueo. Sin embargo, la caravana siguió avanzando, tras lo cual comenzaron a tensarse los ánimos en Ciudad Victoria, el punto de destino, debido a que fueron desplegados policías en la capital de Tamaulipas, en espera de estos cientos de autodefensas. Las oficinas de gobierno dejaron salir temprano a los trabajadores, les recomendaron también resguardarse en sus domicilios, el Palacio de Gobierno fue desalojado. En el contingente de los autodefensas han sido identificadas personas como Cesario Leal Perales y la exdiputada local del PAN, Noemí Estrella, quien advirtió al gobierno estatal del panista Francisco García Cabeza de Vaca, también panista, advirtió a la exdiputada panista que si no liberan a Octavio, tomarán las armas, como lo hicieron en el año 2010. Estamos puestos y vamos, si el Estado quiere que peleemos, que saquemos las armas, las vamos a sacar como mujeres que somos y como hombres que somos, a defender lo que es de nosotros, compañeros. Y como dice aquí nuestro amigo, vamos a hacer guardia porque no estamos rendidos. Vamos a luchar por lo que es de nosotros. Queremos al profe y lo vamos a tener de vuelta con nosotros. Así que, compañeros, estar en comunicación, estar organizados y no bajar la guardia. Y que viva la columna cívica, que estamos bien puestos. Muy bien. El gobierno estatal está manejando este hecho como un bloqueo intermitente de la carretera. No está informando hasta este momento sobre el avance hacia Ciudad Victoria. De hecho, el secretario de Seguridad Pública Estatal ofreció una conferencia hace unas horas en donde aseguró que el principal objetivo de la policía es asegurar o garantizar la seguridad de quienes circulen por esa carretera, más no frenar el avance de este grupo de autodefensas. Sin embargo, los integrantes de la columna armada esperan llegar a las instalaciones de dos inmuebles, a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Ambos inmuebles ubicados en la capital de Tamaulipas, en Ciudad Victoria. Estos inmuebles se encuentran ya acordonados y resguardados por policías estatales. Aún no se sabe en dónde va a terminar esto. Así que habrá más información en mi próximo video. La recomendación es que te suscribas y que actives la campana de notificaciones. Te muestro otro video
de cómo está sucediendo el avance de la caravana. Y también la persona que graba, un reportero, de los riesgos de estar justo consignando el avance del mismo. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Yo le recomiendo a la gente que viene para acá que simple y sencillamente no venga. Están bloqueando precisamente el paso y además de eso están por ahí poniendo algunos, haciendo daños a los vehículos que están pasando. Oh, no. Esto se está poniendo bastante. Nos vamos a tener que ir. Hay gente armada, nos vamos a tener que ir. Vámonos. Vámonos.